Seguimos en el programa y hoy día vamos a conversar con el doctor Eduardo Luna. Él es jefe del programa de ética de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar sobre una publicación que lo tenemos ya en nuestras manos, se llama la Guía Práctica para presentar denuncias de actos de corrupción. Primero su saludo y luego la primera pregunta. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. En el transcurso de ediciones que hemos tenido en el programa se ha dicho que la corrupción está está más organizada que el propio Estado. ¿Se podría decir que eso es así o es una exageración? Bueno, diversos estudios demuestran que la corrupción, la macrocorrupción, sí funciona como redes que se articulan en torno a un objetivo, que es obtener un beneficio privado a costa del poder público, ¿no? De tal suerte que también esto exige, por lo pronto, en el caso de la Defensoría, plantear una estrategia también de redes. La publicación que ahora vamos a presentar se marca dentro de una estrategia de la Defensoría Mayor, que implica la prevención de la corrupción a través de organizarnos, a través de redes ciudadanas. La Defensoría está promoviendo una red de jóvenes anticorrupción. Ya vienen funcionando desde hace algún tiempo redes anticorrupción que promueve la Defensoría del Pueblo. Prácticamente desde la fundación de la institución tenemos una relación muy cercana con sociedad civil y estamos articulando a jóvenes interesados en diversas regiones del país en torno a esta temática, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que se viene trabajando con estas redes? De aproximadamente 2 años y concretamente con jóvenes desde finales del año pasado, ¿no? Con formación en derecho, supongo. En muchos casos, pero no es indispensable tener una formación jurídica. Finalmente, también lo vamos advirtiendo por los estudios que se han realizado, que los jóvenes son menos tolerables, menos tolerantes con la corrupción. Y eso sí es un punto a favor para poder priorizar este grupo, ¿no? Se han articulado en torno a estas redes, como le decía, que organizan foros anticorrupción, invitan a autoridades, a policías, a auditores, a fiscales para que se informen y a su vez puedan informar a la ciudadanía sobre cuál es el rol de las instituciones en la lucha contra la corrupción. En algunos casos han promovido supervisiones a portales de transparencia, han promovido acciones de habeas data, que son procesos constitucionales que sirven para pedir información al Estado. Se están articulando. Háblenos sobre la guía, esta guía de cómo presentar denuncias de actos de corrupción y en todo caso, ¿cómo es que surge la necesidad de esta guía? Sí, en la Defensoría del Pueblo estamos convencidos que la lucha contra la corrupción no puede librarse exclusivamente desde el Estado, ¿no? Es necesario hacer partícipe a la ciudadanía. Ahora, vemos que del 100% de las víctimas de corrupción, solo el 9% se anima a denunciar, según la última encuesta de Proética del año 2012. Y esto por diversas razones. Por una desconfianza fundada en las instituciones, que a veces no han estado a la altura de las circunstancias y no han sabido procesar casos emblemáticos de corrupción, pero también por desconocimiento de los mecanismos de denuncia. La misma encuesta que he citado señala que el 53% de la población no sabe cómo y dónde denunciar. La Defensoría del Pueblo, en esta línea de prevención de la corrupción y de promover la ética pública, considera que puede hacer un aporte ofreciéndole al ciudadano una guía didáctica, sencilla, donde se explique qué son los actos de corrupción, cuáles son los más comunes, cuáles son las instituciones más competentes, cuáles son las formalidades que hay que cumplir, los requisitos, la base legal, y de tal forma que pueda monitorear toda la denuncia, la queja contra la corrupción. De acuerdo a la experiencia, ¿cuáles son esos actos de corrupción más comunes que se dan? La guía se ha ocupado principalmente, de tanto los delitos de corrupción del Código Penal, de una manera sencilla y didáctica, como de presentar también el régimen disciplinario de algunas instituciones clave, como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Y aquí, una de las virtudes de la guía es que presenta también la tabla de infracciones, ¿no? De tal manera que el ciudadano puede identificar cuáles son las conductas prohibidas, ¿no? Y aparecen las tablas de las infracciones leves, graves, muy graves. En el caso, por ejemplo, de la policía, ¿no? Negarse a recibir una denuncia, tramitarla o recibir donaciones, obsequios. En el caso de jueces, abusar de la condición que tienen para obtener un beneficio o dilatar excesivamente emitir una resolución judicial, o en el caso de los fiscales, faltar al principio de la reserva del proceso,
o comprar, por ejemplo, un bien de un procesado, ¿no? Son algunas de las denuncias más comunes de los hechos prohibidos en estos regímenes disciplinarios y que merecen una sanción por parte de órganos competentes al interior de cada una de esas instituciones. Este trabajo, esta guía, se ha hecho pensando de una manera transversal, vale decir, ¿han tomado parte otras instituciones para la ejecución? Sí, bueno, parte de un estudio de las normas, que es un conjunto considerable, para tratar de explicarle al ciudadano en sencillo cuál es este trámite. Por supuesto que la guía ha sido validada por cada una de estas instituciones, ¿no? Por la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, por la Fiscalía la Fiscalía de la Nación, por la Policía, en el caso de la Inspectoría, ¿no? Y por la Contraloría. También hay un capítulo especial sobre la Contraloría, de cuáles son las competencias y cuáles son, digamos, el trámite que reciben las denuncias ciudadanas dentro del Sistema Nacional de Control. Hay algunos delitos que son comunes, como por ejemplo la malversación, algo muy común, ¿no? ¿Sobre eso trata algún capítulo de esta guía? Sí, de hecho está entre los ejemplos más recurrentes del primer capítulo. Es un delito muy común, es el destinar, es darle un destino distinto al original a bienes presupuestados, ¿no?, en una entidad pública. Y en el caso, pues, de corrupción, cuando estos deriven un beneficio privado, ¿no? Por ejemplo, utilizar dineros públicos para obras de infraestructura, en educación, y aprovechar en esa ocasión para que el funcionario de turno o el alcalde imprima su rostro o los colores de su agrupación política por ejemplo, el mobiliario que se destina a estos fines, ¿no? Es utilizar recursos públicos para un objetivo, pero en realidad los están utilizando para otro, ¿no? ¿Y los delitos de cohecho? Los cohechos son los comúnmente llamados coimas, ¿no? Los cohechos pasivos impropios. Es la coima, es efectivamente el ofrecer a un funcionario público, en este caso ya sería un cohecho específico, una dádiva, una suma de dinero para que se le facilite algún trámite, y esto es lamentablemente muy común en la administración pública peruana. O el famoso cariñito, como dicen algunos policías, ¿no? Efectivamente. El famoso cariñito. Recuerdo en una oportunidad cuando decía delante de unos niños, decía, papá, ese policía es muy cariñoso, te está pidiendo cariñito, decía cuando habían intervenido en una autopista. ¿Dónde se va a distribuir esta publicación? De momento está colgada en la página web de la Defensoría, www.defensoría.gov.pe. En la sección Últimas Publicaciones está libre acceso para el ciudadano, está en una versión PDF que cualquier ciudadano se la puede bajar. En los próximos días ya distribuiremos material físico, ¿no?, ejemplares a distintas instituciones y organizaciones también que lo requieran. Pero bueno, de momento está colgado en la página web y la Defensoría pues tiene alcance a nivel nacional, y cualquier ciudadano interesado en estar mejor informado y tener una herramienta útil también para replicar a su vez con otros agentes de la sociedad civil puede acceder a ella. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera por favor que repita la página web. Es muy importante, y hacerlo despacito para que puedan tomar nota nuestros amigos televidentes. Sí, la página de la Defensoría es www.defensoría.gov, de gobierno.pe, y la línea gratuita de orientación al público en general sobre estos temas y cualquier otros que tengan que ver con las competencias de la Defensoría es el 0800 15 170. Un caso práctico que se da a veces en una oficina. Hay gente que, aunque parezca mentira, se indigna ante injusticias, ante actos de corrupción. Pero uno dice, pero si yo lo digo, voy a terminar involucrado, mejor me callo. ¿Qué hacer en esas circunstancias, por ejemplo? Y eso es porque efectivamente el ciudadano no sabe que hay mecanismos de protección, ¿no? Hay dos normas, marco, digamos, de protección que tienen que ver justamente con esta materia, ¿no? Que permiten al ciudadano, primero, en algunos casos, salvaguardar su identidad, cuando considera que hacer público su nombre podría afectarlo laboralmente. Y otra, por ejemplo, es la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Actos de hostilización que pueda recibir en su institución
por la denuncia que haya formulado, ¿no? Quienes tienen que velar por esta protección del ciudadano son el Ministerio Público en el caso de los delitos o la propia Contraloría según las normas de la materia, que están todas también en la guía. Bien, doctor Luna, este es un tema que da para más. Esperemos que no sea la primera ni la última, sino que sean muchas las que usted venga acá al programa para seguir orientando al público que quiere acabar, que quiere contribuir a que se termine con la corrupción. Porque sinceramente ese es un gran daño que se le está haciendo al país. Se pierde tanto dinero por ello y se dejan de construir hospitales, se dejan de atender a tanta gente que de veras lo necesita. Gracias. Sí. Bueno, gracias a usted. Muy bien, así estuvimos con el doctor Eduardo Luna, él es jefe del programa de ética de Defensoría del Pueblo, y ya sabe que la guía para que usted pueda hacer sus denuncias de acto de corrupción ya se encuentra en